Hola jóvenes, bueno, vamos a empezar a ver ahora ya directamente lo que son las compuertas lógicas, ¿verdad? Después de la pequeña introducción en los videos anteriores donde veíamos la diferencia entre electrónica analógica y electrónica digital y, y bueno, cómo es el comportamiento de la electrónica digital, que básicamente es algo creado por el humano debido a la necesidad de esta interpretación lógica de tener falso o verdadero, de tener nada de voltaje o todo el voltaje, de que no haya puntos intermedios, ¿verdad? Y bueno, con esto nace lo que son las compuertas lógicas, ¿verdad? Las compuertas lógicas vienen de tres comportamientos básicos de la lógica, que es el comportamiento lógico y, que en inglés sería la AND, el comportamiento lógico O, en inglés la OR, y el comportamiento lógico de negación, que es lo inverso de lo que se tiene, ¿sí? Lo voy a explicar con switches, porque creo que es la forma más fácil de interpretarlo. Lo voy a explicar con switches y con un foco, una lámpara, una lamparita que nos diga si algo está activado o desactivado, ¿verdad? Y luego lo pasaremos ya a lo que vienen siendo los circuitos integrados que emulan la acción de estos switches con los que se va a explicar, pero ya en lo que viene siendo la aplicación, pues ya son obsoletos, podríamos decir en este caso los switches, sino que ya el comportamiento se hace en base a la electrónica, ¿verdad? Ok, miren, vamos a suponer que nosotros conectamos una fuente de voltaje y que conectamos dos switches en esta forma, junto con un foquito que me indique si se apaga, si se prende ese foquito, ¿ya? Para hacerlo más claro, switch. Vamos a tener dos switches, le vamos a llamar A y B, y el foco va a ser nuestra salida. Ahora, para poder interpretar rápidamente el comportamiento de los switches y del foco, para poderlo interpretar de manera rápida, lo que vamos a hacer es codificarlo, ¿sí? Para nosotros, el 0, en el caso de las entradas, que son nuestros switches, el 0 va a indicar un switch abierto y el 1 va a indicar que el switch está cerrado. En otras palabras, cuando el switch está abierto no circula corriente, ¿verdad? Es como un switch tal cual de la casa, ¿verdad? Si nosotros lo ponemos en una posición no circula corriente, los focos no encienden. Si lo cambiamos de posición, lo oprimimos, lo cambiamos de posición, entonces el foco se enciende normalmente. Pero en este caso hay dos switches que están conectados en serie, ¿ya? Tienen una conexión serie, uno tras el otro. Entonces, esto es lo que indica un 0, indica que el switch está abierto, y un 1 indica que el switch está cerrado. Para la salida, vamos a representar con la letra S, aunque en este caso es el foco. El 0 va a indicar que el foco está apagado. Y el 1 va a indicar que el foco está encendido.
Entonces ya no voy a tener que escribir todo esto, sino simplemente voy a poner un 0 y eso me indica que el foco está apagado, voy a poner un 1 y eso me indica que el foco está encendido. Eso lo voy a representar y vamos a aprovechar este momento para hablar de lo que son las tablas de verdad. Las tablas de verdad son muy útiles en electrónica digital, porque ahí es donde representamos cómo está siendo el comportamiento de nuestro circuito. Entonces, una tabla de verdad representa lo que tenemos por entradas y lo que tenemos por salida. Podemos tener varias salidas, podemos tener muchas entradas y muchas salidas, o solamente muchas entradas, una sola salida, etc. En este caso solamente tenemos una salida y dos entradas. Nuestro switch A y nuestro switch B son las entradas y el foco en este caso es nuestra salida. En base a eso y en base a la codificación que acabamos de escribir aquí, yo puedo tener 4 posibles combinaciones con 2 entradas. Mis posibles combinaciones serían que los dos switches estén abiertos, ¿verdad? Los ceros indican que el switch está abierto, que los dos switches estén abiertos. Podemos poner que el switch B esté cerrado. Podemos poner que el switch A esté cerrado o que los dos switches estén cerrados. Esas serían las 4 posibles combinaciones que yo voy a tener. ¿Y cómo se comportaría el foco en cada una de estas posibles combinaciones? Si los dos switches están abiertos, pues obviamente el foco no está encendido, no va a prender, porque no hay por donde circule la corriente. Entonces nuestro foco estaría apagado. ¿Cómo represento que está apagado? Con un 0. Tenemos otra posible combinación, que solamente cierre el switch B. ¿Ya? Si yo solamente cierro el switch B, de todas maneras el switch A no deja pasar la corriente. Entonces, ¿cómo va a estar nuestro foco? Apagado. La otra combinación es que solamente cerremos el switch A. Ahora el switch B no deja pasar la corriente, nuestro foco seguirá apagado. Entonces, ahora dice, la última combinación es que los dos switches se cierren al mismo tiempo. Cuando los dos switches se cierren al mismo tiempo, entonces nuestro foco encenderá. ¿Sí? Y de aquí es importante rescatar el comportamiento, la forma lógica que tiene este comportamiento. ¿Sí? En este caso, en todas las combinaciones el foco está apagado, excepto donde cerramos el switch A y cerramos el switch B. O sea, tenemos que cerrar A y B para que el foco pueda activarse, para que nuestra salida pueda activarse. Pero vamos a continuar. Entonces, como mencionaba, tenemos la combinación donde apretamos A y apretamos B y nuestra salida se activa. Entonces es la función lógica I. ¿Ya? Necesitamos apretar A y necesitamos apretar B. Ya les decía, en inglés I se pronuncia AND, función lógica AND, ¿sí? O I en español. Esta función lógica tiene su propio circuito integrado, tiene su propia representación en los circuitos. Es como una letra D, ¿ya? Más o menos parecido a una letra D, un poco más alargadita, donde representa esto sus dos entradas, en este caso la entrada A y la entrada B, y representa aquí su salida. ¿Sí? Si lo vemos también como una función matemática, como un comportamiento matemático, tendríamos 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y solamente 1 por 1, 1. Entonces también se dice que es la función lógica de la multiplicación, ¿sí? Aquí la salida también podemos decir que es A multiplicado por B. Entonces, esta es su tabla de verdad de la función lógica AND. Esta es su representación esquemática en los circuitos y este es su comportamiento como función matemática.
circuito integrado que vamos a utilizar para la función lógica AND es el 7408, circuito integrado 7408. Es un integrado de 16 pines, no miento, de 14 pines, ¿sí? Tiene 7 patitas de cada lado. 6, 7. Entonces, de este lado tiene otras 7 patitas. Y tiene una marca aquí para poder identificar cuál patita es, ¿sí? Entonces, podríamos decir que esta es la patita 1, de donde está la marca, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8, la 9, la 10, la 11, la 12 y la 13. La patita 7 es donde se conecta el negativo, GND, el negativo. Y la patita 14, esto vendría siendo la 14, es donde se conecta el positivo. Bueno, la 14 es la patita donde se conecta el positivo. Estos integrados se usan con 5 volts, ¿sí? Se utilizan con 5 volts. Internamente cada integrado trae 4 compuertas lógicas. Aquí estaría 1, aquí estaría el segundo, aquí estaría el tercero y por último aquí estaría el cuarto. ¿Sí? O sea que la patita 1 y la 2 son entradas, la 3 es salida, la 4 y la 5 son entradas, la 6 es salida, la 10 y la 9 son entradas, la 8 es salida, la 13 y la 12 son entradas, la 11 es salida. Entonces, cuando empecemos a armar circuitos, vamos a tener un integrado como estos, ¿verdad? Para poder armar ya un circuito real. Entonces, esta es la función lógica AND, es como una multiplicación, esta es su tabla de verdad. Y este es el integrado que trae compuertas lógicas internas, compuertas lógicas AND. ¿Ok? Vamos a ver otra forma de función lógica. Vamos a suponer que ahora no conectamos de esta manera los switches. Vamos a suponer que ahora lo conectamos de esta manera. Entonces ahora tenemos el switch A y abajo el switch B. Esta forma de conectar nuestro switch es una conexión en paralelo. Quiere decir que a la corriente le estamos dando dos rutas. Puede irse por arriba o puede irse por abajo. ¿Ok? Vamos a borrar esta parte ya. ¿Y qué pasaría ahora con este tipo de conexión? ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo se comportaría nuestro foco, nuestra salida? ¿Sí? Obviamente si no cerramos el switch A ni el switch B, pues no tiene la corriente por donde pasar. Esto es una corriente, un voltaje, y va a generar una corriente. Pero si no hay por donde circule la corriente, pues no está circulando corriente, el foco sigue apagado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si cerramos el switch B? Lo que pasa es que le estamos dando un caminito por donde circule la corriente y ahora el foco va a encenderse. ¿Qué pasa si el switch B está abierto pero cerramos el switch A? Pues algo parecido. Tenemos un caminito por donde circula la corriente y el foco va a encenderse. ¿Qué pasa si cerramos los dos switches? Los dos switches los cerramos.
Bueno, pues en este caso el foco no se va a encender al doble, simplemente se va a encender porque el foco es al final de cuentas el que está limitando la corriente que va a circular. Lo que puede pasar es que la mitad de la corriente pase por el switch A, la otra mitad de la corriente pase por el switch B y se juntan otra vez y encienden el foco. Entonces el foco simplemente se enciende, ¿sí? Simple y sencillamente el foco se enciende. Entonces, fíjense, ahora cambia el comportamiento lógico. Ahora, si no cerramos ningún switch, la salida está apagada. Pero con que cerremos el switch A o cerremos el switch B, la salida se activa. Obviamente si cerramos los dos también se activa, pero con que cerremos A o cerremos B, ya nuestra salida se está activando, ¿sí? Entonces, esta es la función lógica O OR en inglés, ¿no? Esta es la OR o O en español. Y la OR también tiene su propia representación en los circuitos, en los esquemas de circuitos lógicos, ¿no? En este caso, su representación lógica es más o menos así. Algunos no le dan la curvita aquí al dibujito, pero normalmente es una curvita y como si cerrara un triangulito. Y también tiene su entrada A, su entrada B y su salida. Ahora, podemos observar que casi cumple con la suma. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1. Y en este caso no cumpliría con la suma normal que estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? 1 más 1 serían 2. Y en este caso, como el foco sigue encendido a la misma intensidad, no enciende al doble, sigue encendido con la misma intensidad, 1 más 1 para lógica, para electrónica digital, para lógica digital, 1 más 1 también será 1 en este caso. Pero este se representa matemáticamente como A más B, ¿sí? A más B con la condición de que tengamos presente que 1 más 1 aquí sigue siendo 1 porque el foco simplemente se enciende. Este comportamiento lógico también tiene su propio integrado, ¿sí? También es un integrado de 7 pines, 4, 5, 6, 7. Y también tiene una marca, obviamente. Por cierto, es la 7432. Este es nuestro integrado, el 7432. Es un circuito integrado. Así llegamos a la tiendita de electrónica y así tal cual lo pedimos. Le damos 7432 y ellos van a saber que le estamos pidiendo un circuito integrado, que es una OR, ¿ya? Igual que parecido a la AND, tiene 4 compuertas lógicas, 1 y 2, recuerden, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la 7. La 7 sigue siendo GND, 8, 9, 10, 12, 13, 14. La 14 sigue siendo el positivo y internamente sigue teniendo 4 compuertas lógicas, ¿no? Que están distribuidas de esta manera. La 1 y la 2 son entradas, la 3 salida, la 4 y la 5 son entradas, la 6 salida, la 10 y la 9 son entradas, la 8 salida, la 13 y la 2 entradas, la 11 salidas. Entonces, si adquirimos un circuito integrado 7432, vamos a tener 4 compuertas que podemos utilizar en algún circuito lógico, ¿sí? Esta es la OR, es una suma matemáticamente, esta es su representación esquemática en los circuitos. Esta es su tabla de verdad de la OR y este es el integrado que trae 4 compuertas
OR. Y por último vamos a ver el circuito integrado de negación. Ese comportamiento lógico se puede representar por medio de un relevador, pero no es muy conveniente. Así es que básicamente vamos a entrar al integrado, que es la negación. Y la negación simplemente tiene entrada, salida. ¿Ya? Por todo. Simplemente tiene entrada, salida, o como se conoce más comúnmente, una compuerta lógica NOT. Así es, compuerta lógica NOT. La compuerta lógica NOT, que viene siendo una negación, simplemente tiene una entrada y una salida. ¿Ya? Y vamos a suponer, pues si nada más tenemos una entrada, pues solamente tenemos dos posibles combinaciones. Que la entrada esté en 0, o sea que no esté cerrado el switch, o que la entrada esté en 1, o sea que sí esté cerrado el switch. Y a la salida pues va a aparecer exactamente lo contrario. Si tenemos un 0 a la entrada, tenemos un 1 a la salida. Si tenemos un 1 a la entrada, tenemos un 0 a la salida. ¿Sí? Es lo contrario, esa es la NOT. Esta sería su tabla de verdad. De la NOT. Y se representa esquemáticamente, se representa con un triangulito pequeño, más pequeño que la OR, con un circulito al final. ¿Ah? Esta es su representación en un esquema. Si entra A la salida tenemos que sale A negada. Y lo representamos con una línea horizontal arriba de la A, que es atestada, es la negación de la A, o hay quien lo representa con un apóstrofe también, aunque es más común la línea horizontal, ¿verdad? Algunos autores también pudieran representarlo así, pero no es lo más común. Tiene también su propio integrado, también es de 14 pines, igual que los anteriores. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Sí? Y pues como nada más tiene entrada-salida, pues básicamente de donde está la marca, entonces 1, 2, 3, 4, ya saben, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, el positivo y tierra, GND le llaman también, ground, tierra. Entonces tenemos entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida y entrada y salida. Tenemos 6 compuertas lógicas en un integrado. Este es el 7404. ¿Sí? El 7404 es un integrado que tiene compuertas lógicas NOT en su interior y son 6 compuertas lógicas que tenemos ahí para armar nuestros circuitos. Estas serían las 3 compuertas lógicas básicas. ¿Sí? Estas son nuestras 3 compuertas lógicas básicas. Y la combinación de ellas va formando circuitos más complejos, más complejos, más complejos. La repetición lógica de algunos circuitos ya combinando estas 3 que se repiten con mucha frecuencia da lugar a otras compuertas lógicas pero ya compuestas, que están compuestas por estas 3, pero tienen sus propios circuitos integrados debido a que ese comportamiento lógico lo necesitamos con más frecuencia. Entonces vamos formando ahí circuitos integrados que ya son combinaciones de estas 3.
Bueno, nuestras variables ya sabemos que son switches, ¿verdad? Que nos hacen que podamos darle un valor de 0 o 1. Perdón, 0 si está abierto, 1 si cerramos. 0, 1, 0, 1. Entonces, en este caso, vamos a suponer que combinamos dos de estos circuitos. Simplemente los vamos a poner entonces ya como una línea. Ya sabemos que viene de un switch, la línea A y la línea B. ¿Ya? Viene el switch A y el switch B. Y vamos a suponer que el switch A y el switch B entran a una AND. Pero a la salida de la AND, aparte se conecta a una NOT. Y después ya tenemos nuestra salida. ¿Sí? Entonces, aquí llegan B, llega A. O sea que aquí sale A por B. Por cierto, es lo mismo si ponemos B por A, es exactamente lo mismo. Pero yo les recomiendo que siempre los pongan en el orden alfabético para identificar más fácilmente las variables. Esto nos va a servir más adelante cuando el circuito sea más grande, podamos identificar más fácilmente nuestras variables. Entonces, aquí sale A por B y eso es lo que entra en la NOT. ¿Qué va a salir entonces aquí? Pues A por B, todo negado. ¿Sí? Lo que surja de multiplicar A por B hay que negarlo, hay que invertirlo. Entonces, ¿cómo sería la tabla de verdad de este circuito? Como tenemos dos entradas, seguimos teniendo 4 posibles combinaciones. Que los dos switches estén abiertos, que B esté cerrado, que A esté cerrado o que los dos switches estén cerrados. Siguen siendo 4 posibles combinaciones. Ahora, ¿cómo se comportaría nuestra salida? O sea, nuestro foquito. ¿Se encendería? ¿No se encendería? Pues tenemos que ir haciendo un análisis. Decimos, a ver, si tenemos que llegan dos ceros, esto es como una multiplicación. Entonces, si llegan dos ceros, si A vale 0 y B vale 0, 0 por 0 es 0. Negado se vuelve un 1. ¿Ya? Ahora, 0 y 1. Igual tenemos 0 y 1. 0 por 1 sería 1. Negado, perdón, 0 por 1 es 0. Negado se vuelve 1. 1 por 0, 0. Negado, 1. Y en la última combinación, 1 por 1, 1. Negado, 0. Ahora, esto hace exactamente lo contrario de lo que hacía la AND. La AND aquí tenía 3 ceros y aquí tenía un 1. Esto hace exactamente lo contrario porque estamos negando la salida. Ahora tiene 3 unos y un 0. Como es exactamente lo contrario de la AND, la negación de la AND, entonces a este comportamiento lógico le llamaron NAND. ¿Ya? Los gringos son bien buenos para esto y dijeron negación de la AND. AND negada. Y le dieron su propia representación esquemática para ponerla en los circuitos. Ya no es necesario dibujar los dos símbolos, sino que el símbolo de la AND le pusieron una bolita al final y esta es una NAND. ¿Verdad? Una NAND, entra A, entra B y la salida es A por B negado. Y también tiene su propio circuito, es un comportamiento que se repite con mucha frecuencia y tiene su propio circuito sin necesidad de comprar una AND y aparte una NOT, podemos comprar una NAND y ya tenemos ese comportamiento lógico. ¿Ya? Bueno, una AND tiene la misma distribución que la AND normal y que la
y que la OR, ¿verdad? Son 2 entradas, 1 salida. Entonces tienen exactamente lo mismo. GND es tierra, la 7, perdón, y la 14 es el positivo. Entonces aquí tenemos nuestra NAND. En la 1 y la 2 entradas, la 3 salida, 4 y 5 entradas, 6 salida, 9 y 10 entradas, 8 salida, y 12 y 13 entradas, la 11 salida. Tiene la misma distribución y esta la encontramos en la 7400. Esa es una NAND, la 7400. ¿Ok? Ok, entonces así la NAND surge de combinar una AND y una NOT, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora combinamos una OR y una NOT? Pues ahora, en lugar de ser multiplicación aquí, pues es una suma. La salida será A más B, todo negado. Una suma y negada. Entonces ahora diríamos 0 más 0, 0. Negado 1. Eso está bien, pero esto ya no. Dice 0 más 1, 1. Negado 0. 1 más 0, 1. Negado 0. Y ahora esto tiene el comportamiento exactamente contrario de lo que fue la OR. ¿Ah? Exactamente al contrario de lo que fue la OR. Entonces, como es una negación de la OR, pues ¿cómo creen que le llamaron? ¿Se lo imaginaron? Bien. Le llamaron NOR, negación de la OR. ¿Verdad? Y pues tiene su propio símbolo esquemático. Es el símbolo de la OR con una bolita al final. Eso es una NOR. Y matemáticamente es A más B, todo negado. La NOR es la única que yo recuerde que tiene exactamente su distribución de pines al contrario. ¿Sí? Esta está al revés. La NOR está al revés de las anteriores. Las anteriores habían coincidido que la 1 y la 2 fueran entradas y la 3 fuera salida. Ahora es justo lo contrario. La 1 es la salida, la 2 y la 3 son las entradas. Y esta también está invertida. La 5 es entrada, la 6 es entrada y la 4 es la salida. ¿Sí? Está distribuida justamente al inverso de las otras, ¿verdad? Por algo es negada. Ahora la 9 y la 8 son entradas, la 10 es salida. La 11 y la 12 son entradas, la 13 es salida. Y es la 7402. El circuito integrado 7402 va a ser una NOR, ¿verdad? O va a tener 4 compuertas NOR internamente. Que conectar el positivo, se conectan a 5 volts fijos, y conectar el positivo y aquí el negativo. ¿Sí? Entonces, de hecho, cuando le damos un 1, lógico, son 5 volts, y cuando sale, esos también son 5 volts de estas compuertas. Ahora hay otras más modernas que usan 3.6 volts, ¿verdad? Como uno lógico, pero estas
que son las que se ocupan para las prácticas, ocupan 5 volts. Ok. Esta es la NOT, es la combinación de una OR y una NOT. Y vamos a ir agregando otras posibles combinaciones. Bueno, vamos a borrar aquí y vamos a borrar los resultados y ya no vamos a hablar ahora de la NOR. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa si tenemos nuestro switch A con su debida negación, nuestro switch B con su respectiva negación, y luego multiplicamos la negada con el B, y luego multiplicamos el A con el B negado, y luego ponemos una OR ahí. ¿Ah? Entonces, si se fijan, ya podemos empezar a hacer más combinaciones con nuestras compuertas. Aquí tenemos A, pues aquí a la salida vamos a tener A negada. Aquí tenemos B, pues aquí a la salida vamos a tener B negada. ¿Qué le está llegando a esta compuerta? A esta compuertita le está llegando una A negada y le está llegando una B. ¿A esta qué le está llegando? Le está llegando una A normal y una B negada. ¿Sí? Y estas son de multiplicación, las dos son multiplicaciones. Entonces aquí a la salida tendremos A negada por B, y aquí tendremos A por B negada. Y esta es una suma, esta es multiplicación, y esta es una suma. ¿Ya? ¿Qué tendremos a la salida entonces? Tendremos A negada por B, que sería esto de aquí, más, porque esto es suma, A por B negada. ¿Sí? El número de combinaciones posibles no depende de qué tan grande sea el circuito, puede ser mucho más grande. El número de combinaciones posibles depende del número de entradas. Si yo tengo solamente una entrada, solamente tengo dos posibles combinaciones, que tenga 0 o que tenga 1. ¿Verdad? Pero si tengo dos entradas, eso ya se duplica. Ahora tengo 4 posibles combinaciones. ¿Ya? Las combinaciones de las entradas siempre son las mismas, si siguen siendo el mismo número de entradas. Que las dos estén abiertas, que B esté cerrada, que A esté cerrada, que las dos estén cerradas. Eso depende exclusivamente del número de entradas. Si tuviéramos 3 entradas, se vuelve a duplicar el número de combinaciones. Tendríamos 8 posibles combinaciones. Que las 3 estén abiertas, que A esté cerrada, que B esté cerrada, que C esté cerrada. ¿Ya? Y luego, que B y C estén cerradas, que A y C estén cerradas, que A y B estén cerradas, y luego que las 3 estén cerradas, y eso hace 8 posibles combinaciones. En este caso seguimos viendo de 2 entradas con 2 posibles combinaciones. Ahora, vamos a suponer que entran 0 y 0. Si esta A vale 0, su negación vale 1. Si esta B vale 0, entonces tendríamos 1 por 0, 1 por 0, 0. Ahora, A vale 0, B vale 0, pero negado se vuelve 1. 0 por 1, 0. Y entonces hagan de cuenta que tendríamos aquí. En la A tendríamos un 1 porque está negada, se vuelve 1. Y la B vale 0. Más la A que vale 0 por la B que está negada se vuelve 1. Y entonces tenemos 1 por 0, 0. Más 0 por 1, 0. Y en la salida tenemos un 0. Ah, pues eso es lo que tenemos aquí. Vamos a tener un 0. ¿Ya? La siguiente combinación, 0 y 1. Ahora, la A vale 0, pero negado se vuelve 1. O sea, vale 0, pero está negada. Y este vale 1. Y ahora este vale 0 y este vale 1, pero está negado. Entonces, este 0 se vuelve 1. Este es 1. Este es 0. Y este 1 está negado, se vuelve 0. Y tendríamos 1 por 1, pues vamos a tener 1 más 0, se vuelve 1. Entonces aquí a la salida tendríamos un 1.
Y así hay que ir evaluando cada una de las posibles combinaciones en estas funciones lógicas. Y vamos encontrando cuál es el comportamiento de nuestra tabla de verdad. La siguiente ahora sería al revés. Ahora este es 1, perdón. La A vale 1, que negado se va a volver 0. La B vale 0. La A vale 1 y la B vale 0, pero negado se va a volver 1. Entonces aquí sería 0 por 0 más 1 por 1. Y ahora tendríamos 0 más 1. De todas maneras sale un 1 y ese 1 lo vamos a tener aquí. Y bueno, por espacio voy a poner aquí abajo. La última combinación, A vale 1, B vale 1. Entonces tenemos 1 negado por 0, por 1, perdón, más 1 por 1 negado. Entonces esto se vuelve 0 por 1 más 1 por 0. 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 0 más 0 es 0. Así es que aquí tendríamos que nuestra tabla de verdad valdría 0. ¿Sí? Ahora, este comportamiento lógico es un comportamiento lógico que también se repite con mucha frecuencia. Si se fijan, casi se parece a la OR. Es 0, 1, 1 y esta es la única que es diferente. En la OR 1 y 1 siguen siendo 1. En esta combinación que se hizo, 1 y 1 vale 0. O sea, cuando las entradas son iguales, la salida está en 0. Cuando las entradas son diferentes, la salida está en 1. Y esto, como se repite con mucha frecuencia, le dieron su propio nombre. Le llamaron OR exclusiva. O también algunos le llamaron XOR. XOR, u OR exclusiva. Tiene su propia representación esquemática, la XOR, ¿ya? Y le pusieron doble línea aquí, un poco mejor dibujada. Pusieron doble línea. Este símbolo esquemático es de la OR exclusiva y también tiene su propia representación matemática. Es con el símbolo de suma pero encerrado en un círculo. Cuando veamos el símbolo de suma encerrado en un círculo, estamos hablando de la OR exclusiva o XOR, ¿ya? Y debemos saber que el comportamiento lógico de una OR exclusiva, de una XOR, es entradas iguales, salida en 0. Entradas diferentes, salida en 1. Y bueno, por hoy vamos a concluir y vamos a dejar un ejercicio ya en la plataforma. Hasta luego. Lo que se me estaba pasando es la distribución de pines de la XOR. Es una 7486, la XOR, y tiene una distribución de pines parecida a la mayoría, ¿ya? La 1 y la 2 son entradas, la 3 es salida, como la mayoría de las compuertas. La 4 y la 5 son entradas, la 6 es salida. La 8 es salida, la 9 y la 10 son entradas. La 11 es salida, la 13 y la 12 son entradas. Es la 7486, es nuestra OR exclusiva. Y pues ahora sí, vamos a hacer ejercicios. Ok, igual la 14 y la 7 siguen siendo los pines de alimentación del integrado, la positiva y la negativa. Nos vemos en el ejercicio.